Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de otro tema histórico, que va a ser un tema muy triste. Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Ya aquí con todo el equipo listo, monitoreado para que no se repita lo de la vez pasada, que como me odié y me dije, chinga tu madre, Paulino. Estamos ya al 100 y pues como dices, con otra historia medio tristona, que se repite bastante este pedo de las historias tristes en general en el mundo, ¿no? O sea, la historia está llena de hechos muy culeros, güey, que te hacen llorar. O sea, es que luego te hacen llorar esto no es que sea una historia triste, sino que es una historia bonita de valentía, pero que termina muy culeramente. Termina muy culera. Pues se muere el príncipe. Algo así. Pues bueno, y con mi colega y amigo Yoshi Takalapes. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya en esta segunda semana de Semana Santa, que es... Todos decimos que la primera semana vamos a chambear, pero todos sabemos que nos hacemos pendejos. Exacto. Y en esas semanas cuando ya volvemos con las labores normales. Las tareas es el domingo en la noche. Hijo de Y pues ya sabes, aquí iniciando con toda la actitud, ya con una historia triste, tal vez algo como digamos poética, y así que cuando ves a un perrito ahí que siendo el protagonista de alguna otra película estadounidense. Entonces decimos... pues ya vamos a ver de qué es nuestro personaje. De hecho, ahorita que dice este vato lo de que es bonita pero acaba mal, me acordé que, por ejemplo, luego no se habla a veces de las cosas que fueron como que bonitas para lo que hoy son los enemigos, pero en ese momento era como que de mucho valor, güey, porque el valor no distingue si eres bueno o malo. Y hay un ejemplo muy chido de, creo que en Europa del Este, cuando hay un grupo nazi defendiendo una ciudad y son bien poquitos, güey. Al Chile son como 15, 20 vatos, güey, contra el ejército rojo, güey. Y los vatos aguantan no sé cuántos días, güey. Y dicen, al Chile es un acto muy heroico, porque heroico en el sentido de que requiere mucho valor, sabes que te vas a morir a la verga. Pero como eres de los malos, güey, esa historia no se cuenta, güey. Es como Maxi, güey. Es como Maxi en México, güey. O sea, el vato no es malo, güey. Pero pues también... ¿Qué tienes a ¿Qué tienes que en el lugar y en el momento? ¿Qué vienes a hacer en México? Así como dices. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tratar de la verga a los inmigrantes, aunque históricamente ha sido un país que se forjó gracias a los inmigrantes. Un país, oye, exacto, perdón, es que estoy... Cuando escribo las cosas y luego las pienso, güey, se me olvida que las escribí. Pero bueno, muchas de las colonias británicas de América del Norte, que con el tiempo formaron los Estados Unidos, fueron colonizadas en el siglo XVII por hombres y mujeres que, ante la persecución política, la persecución religiosa en Europa,
se negaron a transgredir sus convicciones religiosas apasionadas, en gran parte derivadas de la Reforma Protestante que comenzó hasta 1517, porque ya se sabe todo ese pedo que hicieron los ingleses, ¿no? Que crearon su nueva religión con Enrique VIII y todo. Pues bueno. Voy a hacer mi propia religión con mujerzuelas. Y pues al final estas personas terminaron huyendo de Europa para salvar su vida. Ya con Estados Unidos independizado del Reino Unido, se decidió que se respetaría la libertad de culto. También, gracias a la independencia estadounidense, muchos sectores de la población habitante en el Reino Unido no veían con malos ojos el trasladarse a Estados Unidos, ya que era muy atractivo el estar en un lugar donde no fueran perseguidos por sus creencias religiosas. Fue así que ingleses, escoceses, galeses, pero sobre todo irlandeses, emprendieron el viaje a América. Paralelamente a esto, el presidente estadounidense James Polk prometía anexar el territorio de Texas a Estados Unidos. México, sin embargo, se negó rotundamente a entregar Texas, así que Estados Unidos dijo, pues si no me lo vas a dar por las buenas, me lo vas a dar por las manos, y se inventa que era su responsabilidad otorgarle libertad y democracia a Texas y a todos los territorios del norte de México, y pues que nos invaden. Ante esto, nuestro gran amigo Antonio López de Santa Anna organizó un ejército express, sin preparación alguna y casi sin equipamiento. Carne de cañón en pocas palabras. Sí, Estados Unidos, por su parte, mandó a la guerra a los inmigrantes sin siquiera preguntarles. Pero hubo un grupo de inmigrantes irlandeses que se negó a luchar con los estadounidenses. Se hacían llamar los San Patricios y decidieron unirse al bando mexicano. El día de hoy les vamos a contar sobre la historia del batallón de San Patricio, los migrantes irlandeses que dieron su vida por defender a México. La muy culera historia, ¿no? Sí, güey. Sí, ahorita vamos a ver varios puntos, güey, que chocan con la versión oficial de la historia del batallón de San Patricio, güey. O por lo menos la que yo conocía, güey. Bueno, sí. Bueno, de hecho creo que tienen una canción. Wey, y lo más culero es que casi no se les celebra. O sea, yo aquí recuerdo que escuché mención de ellos hasta la secundaria. Y eso por un libro, o sea, no fue de que en la escuela te digan, neta, hubo inmigrantes que lucharon aquí, güey. No solo que lucharon, sino que desertaron, güey, de su ejército para unirse acá, güey. De su ejército. No sé, ajá, de su ejército. O sea, te digo... Bueno, de su ejército porque técnicamente así te... Es más complejo de lo que parece. ¿Cómo se llama? Si desertas de un ejército, güey, o sea, te pueden matar. Es como que ese capítulo de la historia que, o sea, está ahí, pero pues no está. O sea, es como que ahí está. De hecho, sí, eso que dijiste de que si desertas de tu ejército te pueden matar, eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, la historia del batallón de San Patricio nace evidentemente a partir del conflicto entre Estados Unidos y México. Sobre todo del conflicto para la frontera, ya que después de la independencia de Texas, los estadounidenses decían que la frontera era el río Bravo, que es la frontera que hoy tenemos, mientras que nosotros abogábamos que la frontera era el río Nueces, que está 240 kilómetros al noreste, y que durante todo este tiempo había sido la frontera tradicional. Entonces lo que está diciendo estos cabrones es que querían que la frontera se recorriera para que tuvieran más espacio. Entonces ahí había un pedo. Y de hecho fue lo que terminó detonando la guerra. A finales de marzo de 1846, el general Zachary Taylor se encontraba en el suroeste de Texas, donde comandaba un ejército estadounidense de 3.900 hombres, casi la mitad de los cuales habían nacido en Irlanda, Gran Bretaña o Europa Occidental. Los hombres de Taylor construyeron una fortaleza en el territorio disputado sobre la ribera izquierda del río Bravo, frente al pueblo de Matamoros, donde existía una base militar, cuando Matamoros era un pueblo. Que de hecho, ya para ese tiempo se llamara Matamoros. Bueno, no sé. Sí tienen esos nombres. ¿No? El problema es que todavía no los ubican como estos grandes centros urbanos. Recordar que para el tiempo del 19 mexicano, sobre todo en esta época ya de independencia, hay que decir que los estados del norte, sobre todo, no estaban realmente poblados. Todavía no había una política
pues digamos, de poblar el norte, sacarle provecho hasta el porfiriato prácticamente va a ser que se va a dar esta política, sobre todo y gracias al ferrocarril, ¿no? Ajá. Sin duda es el ferrocarril el que tiene eso, el minero, prácticamente el capital extranjero igual influye, pero, o sea, estas condiciones solo se dan en el porfiriato, ya cuando el país tiene una estabilidad, digamos, y una comunicación más eficaz. Y que finalmente va a darle la ventaja a Estados Unidos, porque en el norte, creo que en California, en esa parte, ¿cuánta gente había? Dicen, contaban entre menos de 200 personas, 100 personas, en un amplísimo territorio, ¿no? Ajá, eran como, creo que aquí, bueno, me acuerdo que decían 500 personas, porque, bueno, esto lo decía León Portilla, porque pues el vato rescató el archivo. Decía, o sea, eran 500 personas y los gringos a huevo querían la Baja California. Sí. Que Cárdenas le dijo... No, mi ciela. Como que no, mi ciela, como que no, y mandó a hacer un ferrocarril y mandó migrantes. Pues, ajá, pero por ahí, güey, es que cuenta una leyenda del vato que literalmente estaba en una cárcel, el archivo histórico de Baja California, güey. Y que el acta que decía que dirección del estado de Baja California decía que había sangre, güey, porque decían que ahí los custodios se chingaban al preso. No, pues imagínate. Sí. Y de hecho, fíjate, esto parece poco relevante, pero si te pones a pensar que era más factible emigrar a Estados Unidos que a la parte de California, o sea, por el hecho vaya, desde Europa emigrar era más fácil hacia Estados Unidos, por la cercanía, a que darle la vuelta y llegar por California. ¿Por qué? Porque ir de Estados Unidos, o sea, de forma terrestre hacia California no era nada más así en Chilamesta, o sea, pásate las montañas, no solo las montañas, el desierto, a los grupos de desiertos y a los grupos indígenas nómadas que había por allá, que no eran muy amigables, que digamos, de que Simón, vente, nos invitamos unas carnes asadas, no, güey, es de que... Se lo chingaban. Pero igual el tema de, bueno, prácticamente, bueno, no sé si, bueno, indios americanos es el término, es otra historia. O nativos, si le quieres llamar. Nativos americanos. Nativos americanos suena mejor. Pero bueno, con los mexicanos nos enteramos del campamento estadounidense sobre el río Bravo. El general Pedro de Ampudia, comandante del ejército mexicano del norte, llegó rápidamente a la zona con refuerzos de 2.400 soldados. Aún antes de su llegada a Matamoros, ordenó la impresión en inglés de volantes que se esparcieron por los caminos y se pasaron de contrabando al campamento estadounidense, y en estos volantes se incitaba a la gente de Estados Unidos, que están ahí en el campamento, a que desertaran y se pasaran al lado mexicano. Y esto de los volantes lo hicieron toda la guerra, güey. Cada vez que se paraban en un lugar, güey, imprimían volantes y los mandaban, güey. En todos los lados estuvieron imprimiendo volantes, güey. Todos los lugares donde había estadounidenses, güey, y militares, güey, ahí mandaban volantes, güey. Esto es súper común en esta guerra, güey. Pero bueno. 3 semanas más tarde, el general mayor Mariano Arista fue enviado a Matamoros a reemplazar a Ampudia. Llegó a Matamoros con tropas adicionales. También introdujo volantes de contrabando en el campamento estadounidense, uno de los cuales exhortaba a los soldados a abandonar la desesperada y profana causa. Los volantes de deserción prometían que se daría tierra a los desertores según su rango. Entonces no era como de que, oye, nada más pásate para aquí, sino que, oye, pásate y te voy a dar tus terrenitos. Bueno, que tenía sentido porque pues hablamos que el norte era una extensión. Era un chingo, necesitaban gente para poblarlo. O sea, le dijo, pues se matas 2 pájaros de un tiro. Oye, ¿y los gringos qué ofrecían, Johnny? Ahorita vas a ver. Cuando lleguemos a la parte de Riley, güey, vamos a ver qué pedo. El 25 de abril de 1846 ocurrió un enfrentamiento armado entre las fuerzas enemigas, cuando la unidad de la caballería mexicana atacó a un estadounidense de reconocimiento en el territorio disputado. Dieron muerte a 11 estadounidenses, hirieron a 6 y tomaron prisioneros a 63. Taylor envió esta noticia urgentemente a Washington, donde el presidente Polk aprovechó pequeño incidente para mandar, que no lo voy a dejar pasar. Para mandar su mensaje al Congreso y solicitar una declaración de guerra. El 13 de mayo, una abrumadora mayoría de los congresistas votó a favor de proseguir con el conflicto,
y reclutar tropas voluntarias. 13 de mayo, el Congreso mexicano, muy a la mexicano, demoró su declaración oficial de guerra hasta el 2 de julio. A la madre. 2 meses, güey, casi. Para que vean qué tan cabrón estaba la política mexicana en ese tiempo y cuánto pedo había. Tal vez sería porque, pues, oye, se supone que la declaración de guerra es como de que la mandan desde Washington, güey, y la tienen que recibir en el DF, güey. Entonces, pon tú que a lo mejor eso haya sido por el tiempo que tardó en pasar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo tardaba en llegar el galeón de España a América? ¿Como 6 meses? Sí, pero la mitad del tiempo, no manches, si estás en alta mar. Güey, pero... yo creo que, como dice Alberto, a lo mejor fue un problema de comunicación y pues ya... Yo digo que, fue un problema de comunicación, pero no quita que también había pedos aquí. Pero había unos aquí, había unos santos pedotes, güey. Veníamos saliendo de la guerra de los pasteles, güey. Pero pues recordar que realmente lo que está escrito es que México para esos tiempos era la época de oro de los congresos. Pero pues siempre se estabilizaron, o sea, como de alguna otra forma estaban completos, güey. Nomás fue que los pedos de Santana que diciendo, no, Simón. Y luego, no, los voy a disolver. Tranquilo. Pero bueno. Tú quédate ahí sentadito. Bueno. Antes del comienzo de las hostilidades, soldados estadounidenses desertaron del ejército de Taylor y cruzaron nadando el río Bravo. Porque justamente en este punto de Matamoros, en ese tiempo y hoy, el río medía solamente 200 yardas, unos 180 metros. Entonces era como el tramo más angosto. Pues es que hoy en día la gran mayoría de la gente se pasa el río Bravo por ahí, porque es la parte más chiquita, más angosta. Pero bueno, los hombres podían ver en Matamoros el movimiento y excitación de un pueblo, comparada con su triste y reglamentada vida en el campamento. También oían música de fandangos y el frecuente repicar de las campanas de la iglesia. Aunado a esto, los volantes mexicanos con su promesa de tierras también fueron factores importantes en este pedo. El 11 de abril, la Gaceta de Matamoros declaró que 43 desertores y 6 esclavos negros que pertenecían a los oficiales estadounidenses habían buscado refugio cruzando el río. No todos ellos tomaron las armas, aunque un buen número sí. En total, en toda la guerra fueron 4,000 los soldados que desertaron, güey. Es 4,000. Un regimiento, ¿no? Más o menos, una cifra significativa. Sí, es bastantito. Pues bueno, uno de estos desertores que cruzaron el río Bravo en esta fecha en Matamoros fue un irlandés llamado John Riley, quien al final, la postre, se terminó volviendo el líder de los San Patricios. Se conocen muy pocos datos sobre la vida de Riley, y mucha evidencia es fragmentaria y contradictoria. El problema más grave que se tiene con este cabrón es que no se sabe a ciencia cierta cómo chingados escribió su apellido. Porque este güey siempre firmaba como Riley, como Rayleigh, como Rayleigh, pero nunca como O'Reilly. Okay. O sea, el güey nunca le puso O'Reilly. Porque decía, soy bien chingón y que el historiador del futuro se la pele. Mi teoría es que lo que pasó fue que en aquellos tiempos su apellido se escribía así. Porque ya ves que los apellidos van cambiando, güey. Conforme van pasando los tiempos, la manera de escribirlo va cambiando. Entonces yo quiero creer que estamos en el siglo XIX, el Riley se escribía nada más así, y que ya después se le agregó la O de O'Reilly. Entonces, como también esta historia la conocemos hasta ya mucho después, ya para lo mejor para ese tiempo ya era como un poquito más común escuchar O'Reilly que el Riley, y por eso se le puso como O'Reilly. Esa es mi teoría, no lo sé, porque también ejemplos de esto tenemos con Madero, güey. Porque a Madero, nosotros quedamos con Francisco y Madero, con la I latina de Ignacio. Pero si uno checa los actas de diferentes actas de nacimiento, se va a encontrar que hay veces en que el Ignacio se la ponía con Y, porque era común en aquellos tiempos escribir los Ignacio,
todos los nombres con Y en vez de una I latina. Y ya esto pues obviamente cambió con el tiempo, ¿no? Entonces esa es mi teoría de por qué el güey se puso, lo conocemos como O'Reilly, cuando en realidad su apellido era Riley nada más. O a lo mejor para esconder el hecho de que era irlandés. Ya ves que en ese tiempo También. eran como que no discriminados, pero digamos que solían tener los trabajos más culeritos. Pues mira, yo creo que Entonces, eso no se le es quedó a lo mejor porque ya el como- güey sí, cuando se enlistó el ejército sí dijo que era de Irlanda. Entonces, él no dijo que era de Estados Unidos. Él dijo, yo soy irlandés, güey, no lo negó. Pero bueno. Y también en los documentos del ejército mexicano lo llamaban Juan Reilly, Relay, Riley o Reilly. Güey, es como Giovanni, güey, ¿no? es como... Es el Giovanni de Ajá. ese tiempo. Güey, es como Exacto. que, güey, decían, al chile no sé cómo se escribe y lo voy a poner como se me hinchan mis huevos. Como lo escucho, ¿no? Como lo güey. escucho. Bueno, creo que es normal con algunos nombres. No, ahorita no se me viene ninguno, güey, pero sé que a veces pasa. Sobre todo, creo que, por ejemplo, lo de Carla, por ejemplo, sé que algunos, güey, por ejemplo, te lo pongo, güey. O sea, según yo se escribe con K, pero he visto casos que se escriben con C. Te doy un ejemplo más cabrón. A ver, Yo conozco una Karen con C, güey. Karen con C, güey, no con K. Güey. Yo cuando la Pues mira, conocí, güey, no yo vamos muy cuando me lejos. dijo, o sea, es que un día hicimos trabajo de equipo en la prepa. igual me pasó. Y ya pongo su nombre con K y me dice, oye, es que está mal. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que es con C. Y yo, no mames, me estás pendejeando. Ajá, igual. Yo pensé que me estaba pendejeando, güey, pero ya luego me dijo que no, güey, me lo con, mostró. güey. igual con el nombre Stephanie, güey. Porque Ah. hay unos que lo escriben con E, con S, con doble S. Y tenemos un pedo. Más bien, creo Con que Y, ese de con I Stephanie, latina. yo creo que ese de Stephanie sería más de con la F o con la PH. Ay, también, güey, puta madre. Sí, Ya. sí, me pasó. Pero, Fíjate, por ejemplo, mi nombre, güey, mi nombre es Ángel, el primer nombre, pero no lleva acento, güey. Yo lo acentúo. Entonces sí me ha pasado. Güey, yo no sé por qué mis papás dijeron, no le pongas ajá, acento, güey, no hay pedo. entonces sería Ángel. Ángel, ajá. Yo, güey. por ejemplo, es también. como- Es que esto probablemente es el problema del acta de nacimiento, bueno, de la pendeja que estuve escribiendo. Porque, por ejemplo, yo también tengo una amiga que se llama Dayan, pero su nombre no trae acento, entonces sería Dayan. Dayan. Pero pues, Por ejemplo, es como el mío, se pronuncia Loria, pues, pero se escribe Loria. Sí, pues güey. sí. Pero bueno, mira, está extraño porque yo les apuesto, en tu caso, Yoshi, que jamás has cambiado algo de tu nombre. Güey, Jamás en tu perra vida le has cambiado. Jamás, algo. güey. Yo tampoco. Yo jamás le he puesto el acento a mi nombre, güey. Entonces, este pedo de tener como que la idea de que está chido que cambies cositas de tu nombre a... Es ¿sabes un qué? A la pedo, verga, es mi un nombre así pedo, se es un queda. pedo. No lo muevas. no lo hagan, no No lo hagan, No lo hagan, compas, no lo hagan. Es un pedo Pero luego bueno. en el futuro. Y más si quieres ser candidato. y si no, pregúntenle a López Mateos. Pero bueno, las variaciones en la escritura de los patronímicos eran comunes en Irlanda, especialmente en el condado de Galway, en donde persistía el idioma gaélico, y a Riley en Irlanda se lo hubiera conocido como Sean, o sea, Sean o Ragailic. Ujú. Sí, o sea, está de la chingada ese apellido, güey. Entonces, así se le tenía que conocer en Irlanda. Pero pues ya luego se adaptó el nombre para acá. Pero bueno. Él decía haber nacido en este lugar, en Galway. La fecha exacta no se conoce, ni en cuál de las 95 parroquias del condado se pudo haber registrado su bautizo. Cuando se enroló al ejército de Estados Unidos en 1845, dijo tener 28 años. Eso nos haría suponer que nació aproximadamente en 1817. Sin embargo, el editor de un periódico estadounidense que pudo verlo 2 años más tarde calculó que tenía unos 35 años, lo cual indicaría que habría nacido en 1812. Entonces tampoco se sabe en qué Hay, edad por así tenía. decirlo, no hay una certeza, pero pues ahí están estos aproximados. Es lo... Exacto. Bueno, todos los registros coinciden en que Riley era un hombre alto, musculoso y de hombros anchos. Medía 1.87, estaba alto el cabrón.
Tenía cabello oscuro, ojos azules y tez rojiza. Estaba casado y tenía un hijo en Irlanda. Según esto se sabe gracias a una de sus cartas. Y al parecer, regresó allá después de sus Se fue a los Uniteds a traer unos Jordan a sus hijos. Exacto, básicamente, güey. Pero bueno. El 4 de septiembre de 1845 se fue a Fort Mackinac, donde se enroló por un periodo de 5 años al ejército estadounidense. Tenía el grado de soldado raso y fue asignado a la compañía K del primer regimiento de infantería. Solo 2 días después de enlistarse, su regimiento partió hacia Texas, bajando por el río Mississippi hasta Nueva Orleans, luego por barco hasta Corpus Christi y después por tierra a través de la pradera tejana hasta el río Bravo. O sea, todo lo que tenían que pasar nada más para ir de un lugar a otro. O sea, fíjate esta mamada. Pero bueno. Llegó hasta frente al río Bravo, frente a Matamoros. Allí, el domingo 12 de abril, Riley consiguió permiso para asistir a una misa católica que dijo que iba a ser ofrecida por un sacerdote de Matamoros. Se fue y nunca regresó. Nunca regresó a su unidad y fue reportado como desertor. Hijo de puta, no, pues sí. Aguanta. 2 años y medio después, Riley alegó que no había desertado voluntariamente. Cito: fui a escuchar un servicio de misa y me capturaron los mexicanos, llevándome como prisionero a Matamoros ante el general Ampudia. Esto lo dijo él. Recordó que luego había sido interrogado durante varios días y que finalmente se le había dado a elegir entre unirse al ejército mexicano o ser fusilado. Es decir, yo no hice nada. Con el pretexto. Yo solo seguía órdenes. Aguanta. ¿Muerte segura o cambiarme de ejército? Cuando lleguemos al final, güey, vamos a ver que esto que hice, güey, tiene una importancia vital. Pero bueno, entonces, con el pretexto de que era irlandés, era extranjero en ambos lados, pues se les dio ese pedo de que, pues, si estás con nosotros, o te metes con nosotros, o te fusilamos. Y allá te van a hacer lo mismo. O te quedas con nosotros, o te fusilamos. Entonces... Mira, no, como que está muy cabrón la cosa, güey. Exacto. Te tocó la ley de Herodes, ¿te jodes o te chingas? Entonces, terminó eligiendo unirse a los mexicanos y fue comisionado como primer teniente de la artillería mexicana. En ese momento recibió su espada, que era el símbolo distintivo y principal arma portada por los oficiales. Aquí lo que estás diciendo tú, Pau, de que qué te daba el ejército estadounidense. Vale la pena mencionar que Riley ganaba o habría ganado $7 al mes con el ejército estadounidense. $7 de aquellos tiempos. Sí, es bastantito, ¿no? Aguanta. Mientras que con el mexicano su sueldo era de $57 al mes. ¿Qué? Ganaba más aquí ¿Neta? que en Estados Unidos. ¿Qué pido, güey? Yo dije que le van a dar $2, ¿no? 2 pesos Pues tiene sentido para esa época, güey. Tiene sentido. O sea, todavía... Oye, o sea, ¿eso es lo que ganaba en general un oficial, más o menos, en México? Supongo. ¿O a él por ser extranjero? No o creo que o sea, está interesante. Pero pues sí. Bueno, en julio de 1847 el número de San Patricios ya había pasado los 200. Aunque la unidad estaba compuesta en su mayoría por desertores del ejército estadounidense, entre sus miembros también se incluían extranjeros residentes en México y algunos ciudadanos mexicanos. Pero la mayoría eran irlandeses y, aunque no todos los hombres eran católicos romanos, su unidad llevaba el nombre del santo patrono de Italia y peleaban bajo una bandera color esmeralda blasonada con un trébol y una arpa irlandesa, que les daba un símbolo distintivo y ofrecía cohesión al grupo. Pues bueno, como sabemos que Riley era el mero, el que estaba después de él era Patrick Dalton, quien habría nacido hacia 1824 en la baronía de Tyrowley, cerca de Ballina, en el condado de Mayo, en Irlanda.
Cuando Dalton se alistó al ejército estadounidense el 2 de agosto de 1845, dijo tener 21 años y que había nacido en Quebec. Este falso lugar de nacimiento fue dado para cubrir sus huellas recientes porque recientemente había desertado del ejército británico. Vaya. Entonces, nada pendejo, güey, dijo que era de Canadá. Sí, a huevo. Bueno, de lo... Entonces, ¿ya para ese tiempo ya era Canadá? ¿Ya era Canadá? Sí, creo que no, ¿verdad? Lo más seguro es que ya era. Ya. Era como que todavía era colonia británica, ¿no? Aguanta. Era colonia, ¿no? Más o menos. Pero pues había gente blanca, güey. Pues, pasaba güey, por o ahí. sea, el caso de Canadá, güey, es como que ellos en teoría son parte de la mancomunidad inglesa. Pero ellos, literalmente, ellos solo siguen órdenes de la reina. Y entre comillas. Porque, o sea, están más en su pedo los canadienses. Pues mira, se supone que la reina políticamente no tiene ninguna injerencia, güey. No puede tiene dar nada que órdenes. hacer. O sea, en el gobierno británico, Ahí está. ¿no? A menos a que haya través guerra. de un tratado aceptado por la reina Victoria, Canadá se transformó en una federación con autogobierno independiente en 1867. Ahora los canadienses celebran Todavía era colonia británica. el día de la reina Victoria, el tercer lunes de mayo, en agradecimiento y conmemoración al segundo monarca británico más largo de la historia. Entonces que eran una colonia. Porque la primera es la reina de ahorita. O sea, están más chidos Eso que Puerto sí. Rico. Solo que se les pertenece a los gringos. Pues bueno, entonces este güey dijo que había nacido en Quebec, pero pues en realidad nació en Irlanda. En octubre de 1846, después de pasar 14 meses enlistado como soldado estadounidense, cruzó el río Bravo para alistarse al ejército mexicano, donde posteriormente fue ascendido a capitán al mando de una de las compañías de San Patricio. Pues bueno, la primera experiencia de batalla de los San Patricio ocurrió cuando estaban apostados en el pueblo de Matamoros sobre el río Bravo. Aún para este punto no tenían toda la fuerza de lo que era un batallón o una compañía, no se les decía. Pero el 3 de mayo de 1846 ayudaron a la artillería mexicana a bombardear una guarnición estadounidense del otro lado del río, que primero era llamada Fort Texas y luego la renombraron como Fort Brown, cuando el mayor Jacob Brown fue herido de muerte en el ataque. O sea, lo mataron ahí, güey. Y pues le pusieron el nombre en su honor. Pues bueno, cuando el ejército del norte del general Arista evacuó Matamoros el 17 de mayo, sus tropas incluían a los San Patricios. Se fueron el 17 de mayo, ya a mediados del verano de ese mismo año. Llegaron a Monterrey, que en ese entonces, fíjate tú, tenía aproximadamente unos 13,000 habitantes. Para lo que hoy es Y Monterrey. estaba Samuel García ahí. El abuelo, Ay, no mames. El abuelo de Samuel García. Pero bueno, pronto los residentes se enteraron que las fuerzas del general Taylor estaban avanzando hacia ellos y les pareció que habría una importante batalla en esta ciudad. Y eso pasó. La batalla de Monterrey comenzó el 21 de septiembre de 1846. Incluía a los refuerzos recién llegados del ejército que venían los de Matamoros. Y el ejército de Ampurias sumaba 7,300 hombres contra los 6,200 de Taylor. Los defensores tenían más de 40 piezas de artillería, algunas colocadas estratégicamente en la ciudadela, en las vías de acceso del norte y otras en las colinas que dominaban la ciudad, porque recordemos que casi todas las perras ciudades importantes en este tiempo estaban amuralladas. Veracruz estuvo amurallada, Mérida estuvo en planes de ser amurallada, nunca se terminó de hacer la muralla, ¿no? No, es que nunca hubo como peligro real, o sea, porque, o sea, era como que muy poco probable de que los piratas dijeron, o sea, solo Campeche era la única ciudad amurallada por el sentido de los piratas. Pero el plan estuvo. El plan estuvo, güey. Ya sabes, la gente con el miedo, güey, hasta te construye un puto castillo si quiere, güey. Sí. Pues bueno. Gente morena, güey. No. Pues De hecho, ahorita que lo mencionas, creo que sí se llegó a amurallar en algún momento. O sea, llegamos a ver un plano de una ciudadela, ¿no? Ajá, se llegó a hacer Existió una ciudadela, güey.
Ciudadela, ajá, Existió la una Ciudadela, Ciudadela. de hecho es el actual ¿Dónde está, mercado ¿dónde está de... San Benito? Sí, San Benito era la antigua Ciudadela. Ujú. Ahí se guardaba la pólvora y iban los maleantes. Pero, aguanta. Pero antes de la Ciudadela hubo otra cosa, ¿no? No, en la ciudad, Pues- donde está el mercado de San Benito es donde estuvo el convento, güey. Donde enterraron a Montejo. No, sí, tienes razón. Sí, La tienes Ciudadela razón, estaba en tienes otro lado. razón. Porque no recuerdo. Sí, pero antes estaba por ahí cerca. Ajá, pero o Estaban sea, cerca. hablamos de, ajá, pero hablamos Estaba por ahí el pedo. Estaba por ahí, güey, pero o sea, todavía no hablamos de un complejo tan elaborado como el posterior del Colorado. Pero sí, Exacto. sí hubo planes para amurallar esa madre, güey, sobre todo en la Guerra de Castas. Obvio. Pues bueno, Pero muchos se entonces, prefirieron ir a Campeche. como veíamos, muchas de las ciudades importantes estaban amuralladas y Monterrey no era la excepción. Pues bueno, varios historiadores han descrito que Riley y otros San Patricios estuvieron empleados restaurando, plantando y sirviendo los cañones. Manuel Balbotín, un oficial de la artillería mexicana en la campaña, escribió después de la batalla que el general Taylor, después de ya haber tomado Monterrey, interrogó a varios oficiales mexicanos capturados y les preguntó por los extranjeros que servían para las batallas mexicanas. Porque cuando este cabrón se enteró que había gente desertora en el otro ejército, se emperró, güey. Y cuando lleguemos al final vamos a ver a qué grado de emperramiento traían los gringos contra estos güeyes. Pues bueno, un historiador estadounidense citó en un detallado papel de la guarnición e hizo notar que una partida de desertores del ejército estadounidense, la mayoría irlandeses, sirvió en Monterrey y estaba supuestamente en dicha lista. O sea, ya después de que les preguntaron sobre los extranjeros, armaron una lista con todos, güey. Con todos, güey. Y entonces la gran mayoría, la mayoría irlandeses, que eran los San Patricios, estaban en la lista. Pues bueno, después de este pedo, los San Patricios se fueron a lo que hoy era más o menos Saltillo, en la batalla de la Angostura, donde estaban bajo las órdenes de nuestro gran amigo Antonio López de Santa Anna, quien ya había sido llamado de regreso para que volviera a ser presidente y tomara el mando del ejército. Porque no tenemos a Para que alguien mejor. pusiera orden en este Exacto. pedo. De hecho, pues güey, lo intentó. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, sí. Lo intentó, güey. Hizo lo que podía con la mierda de ejército que tenía. Pero bueno. Porque, güey, Que en parte es su culpa. con Sí. un poquito de dinero que le dio el gobierno federal, un préstamo que nos dio la Iglesia Católica, como un fondito que teníamos por ahí guardado, y de su propio dinero armó el ejército, güey. Armó el ejército. Fíjate que me sorprende cómo la iglesia no dio más varo, güey. No sé cómo la iglesia no dio más varo en ese tiempo, si prácticamente el hecho de que llegaran los gringos era el hecho de que viniera con él el protestantismo, güey. Ya ves. Y que se te metiera en tu rancho. Pues fíjate, O sea, que la que iglesia está fue muy la que cabrón. más dio. Según estaba viendo como que ¿Sí? la iglesia dio como $2 millones, güey. Bueno, también ¿De hay que ese mencionar tiempo? que se pierde. Ajá. Un chingo. Bien. Pues creo que ¿cuánto dio Estados Unidos de compensación a México? Está Dio. muy cabrón este 16 pedo, millones. Ahorita que Dio. llegamos a ese pedo, Dio. Ajá. 16 millones. Porque se supone que eran 15. Ahorita vemos. Iban a dar 15, pero no dieron ni la mitad. Sí. Chales. Y Pero el muchos- robo más. Todavía nos deben esos Y de hecho, ese dinero. Pero bueno. ¿cuántos serían pesos, güey? Ay, güey, quién sabe. La calculadora que Puta, un usamos chingo, para güey. calcular inflación, bueno, llega hasta esos días. Me lleva a la verga. Llega para 1909, 1913. güey. Pero bueno. Ah, Entonces esta batalla en la Angostura comenzó el 22 de febrero de 1847 y las unidades de artillería de ambos lados desempeñaron un papel crucial en la serie de acciones que pasó al día siguiente, el 23 de febrero. La batalla de San Patricio, situada en una loma desde donde dominaban toda la llanura, disparó botes de metralla que abrieron grandes huecos en las filas estadounidenses. De hecho está cabrón porque cuando en este tiempo
cuando habían cañones, güey, le metían lo que tenían, güey. No necesariamente le metían bolas de cañón, le metían lo que tenían, güey. Como la película de los Piratas del Caribe, ¿no? Exacto, Cuando güey. a los cañones le meten tenedores y la chingada. De hecho, güey, justamente durante la guerra de Texas, güey, hicieron eso, güey. Los mexicanos le metieron tenedores y cuchillos a los cañones, güey. Y no sabes la cantidad de gringos que se chingaron con eso, güey. Neta. Sí, o sea, güey, se pues, chingaron jalaba. un chingo, güey, con esa. Bueno, es que esa bomba imagínate, de es metal, tenedores, güey. Es metal puntiagudo, filoso, güey. Exacto, se Lanzado chingaron aquí, un ¿sabe qué chingo, puta güey. velocidad? Sí, o sea, básicamente Eso es creo una que práctica, o sea, prendieron el cañón, güey, y todos salieron corriendo, güey, porque pues iba a salir volando un chingo de todo, güey. ¿Qué verga está cayendo aquí? Dice. Bueno, es que es una práctica tampoco, o sea, también de la época. De hecho, Sí. cuando se dan los primeros cañones, güey, por ejemplo, algo que hacían mucho los franceses, güey, es que le metían una cadena, güey, a 2 bolas y lo prendían, güey. Y esa madre como que, pues es como huele esa madre, güey, literalmente era como cuchillo cortando mantequilla a la pinche caballería, Sí, pues, güey. digamos, arcaica, güey. Verga. Pues vemos el Está poder que cabrón. tienen los cañones. Pero bueno. Pues bueno, entonces estas baterías que lanzaban metralla hicieron un chingo de daño a las filas estadounidenses. Y el general Taylor, preocupado por los disparos de los San Patricios, ordenó a sus dirigidos, a los primeros dragones, porque era como una guarnición de los estadounidenses, que le llamaban de dragones, tomar esa maldita batería. Pero la carga de estos no tuvo éxito y pues se la pelaron. Además, 2 cañones de 6 libras de la 4ª Artillería estadounidense fueron capturados por los mexicanos como resultado de una intensa balacera por parte de los cañoneros de San Patricio, apoyados por tropas auxiliares. En la batalla de la Angostura, más de la tercera parte de los 80 hombres de la compañía de San Patricio murió o fue herida. Son 80, güey. ¿Cuál es la tercera parte? Como los 30 y cachos. 25, más o menos, 26, 27, más o menos. Más o menos. Entonces, más o menos. Pero bueno. Entonces, después de este pedo, está divertido, güey. Porque si es en esta batalla, me parece. O no. ¿Será? Es que no lo noté, me lleva la verga. Sí, es en esta. En esta batalla, güey, se supone que iban a dormir los estadounidenses y los mexicanos, güey. Pero los gringos, güey, estaban cagadísimos de que los fueran a atacar de noche. Entonces Santa Ana dijo, pues, ¿para qué nos atacamos, güey? Y se fueron. Sí, de hecho es lo que mencionan, güey. Aguanta. Entonces, lo que hacen ellos es que, o sea, Santa Ana ya tenía banderas de ellos, güey. Entonces decía, pues, ¿para qué los atacamos, güey? Ya están hechos mierdas. Se fueron. Pero aquí lo divertido es que tanto Santa Ana como los gringos, güey, decían, ganamos. Los dos dijeron, ganamos, güey. Pero realmente, a términos prácticos, realmente los que ganaron fueron ellos, porque siguieron controlando todo el norte, güey. Entonces realmente no ganamos, pero pues bueno, es que ganamos. algo importante que hay que comprender es que habían 2 invasiones. La del norte por Taylor. Y pues dijeron los gringos, Aguanta, todavía no hemos llegado a eso. Ya estamos próximos a llegar. Pues bueno, después de esta batalla, por falta de provisiones, sobre todo por los alimentos, los generales subordinados de Santa Ana recomendaron una retirada a San Luis Potosí. Entonces, cuando el comandante en jefe llegó a esta ciudad el 7 de marzo, se enteró que un ejército naval de expedición estadounidense de 9,000 hombres, al mando del general Wilfred Scott, estaba a punto de desembarcar en Veracruz y que en la capital mexicana 3 batallones de tropas de la Guardia Nacional se habían rebelado contra el gobierno. Entonces, hazte cuenta que has visto ese meme de Sheinbaum, güey. El botón de pánico. Así estaba Santa Ana, el botón de pánico. Porque, pues, güey, se le estaba cayendo todo, güey. Güey, lo de... Güey, Sheinbaum tiene un buen de memes que representan este pedo. Su cara, güey, cuando está así de que me lleva la verga, güey. General, ya toda hay cansada, 9,000 hombres en Veracruz y la Guardia Nacional se rebeló en la Ciudad de México. O este video de TikTok de una morra que está tocando el piano y dice, este es mi canto de la universidad. Está tocando...
así, güey, igualito, pero pues esta es la invasión de Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Pues. Entonces, Santa Anna, al ver el tremendo pedo que se estaba armando, decide dividir su ejército en dos. Una parte permaneció en San Luis Potosí y 5.650 hombres se fueron a Veracruz a auxiliar al ejército de Oriente. Este ejército auxiliar, compuesto de 2 brigadas de infantería, incluida la de los San Patricios, llegaron a Jalapa el 5 de abril y 2 semanas más tarde entraron en acción en el frente oriental. Pues bueno, ellos llegaron el 5 de abril, pero las tropas estadounidenses habían desembarcado desde el 9 de marzo. Entonces, desembarcaron, no desembarcaron en el puerto de Veracruz, sino que desembarcaron cerca. Entonces lo que hicieron fue que sitiaron el puerto y avanzaron hacia tierra adentro, tierra adentro. Pues bueno, mientras esto pasaba, Santa Anna apagó la rebelión de los batallones de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y después se dirigió a Veracruz. Cuando ya llega a Veracruz y toma el mando del ejército del Oriente, planeó detener la avanzada gringa en el paso del Cerro Gordo, cerca de la ciudad de Jalapa, en donde colocó baterías de artillería en las 3 lomas que dominaban un barranco por el cual paseaba la carretera nacional. Y justamente en este punto llegan los refuerzos que venían desde San Luis Potosí, los que venían con los San Patricios. Pues bueno, la batalla de Cerro Gordo, ocurrida el 17 y el 18 de abril, fue ganada por los estadounidenses, quienes terminaron escalando los cerros y lograron rodear el flanco izquierdo del ejército mexicano, que se retiró en total desorden por el camino a Jalapa. Santa Anna se fue por ese rumbo y terminó en Orizaba, mientras que los San Patricios se fueron a Puebla. O sea, terminaron yéndose por lugares diferentes, güey, de la mierda de retirar que se armaron. Entonces los San Patricios terminaron en Puebla y después se fueron a la Ciudad de México. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Puebla, donde permanecieron 3 meses, durante los cuales 33 hombres más desertaron y se unieron a los San Patricios. Digo, güey, al final fueron 4,000, güey, los que desertaron. Fueron un chingo. Pues bueno, en junio del 47 Santa Anna regresó a la capital para defenderla. Decretó la ley marcial en la Ciudad de México. Ordenó que todos los hombres capaces entre 15 y 60 años se enlistaran en alguna unidad militar. Organizó unidades voluntarias de la Guardia Nacional. Autorizó fuerzas guerrilleras y creó una legión extranjera mexicana, donde pues se terminó adhiriendo el batallón de San Patricio. Pues bueno, ante la amenaza del ejército estadounidense al sur de la ciudad, Santa Anna mandó a gran parte de su ejército a dicha área. Entre ellos iban los San Patricios, quienes participaron en la histórica batalla de Churubusco el 20 de agosto, en donde también se resalta la historia del general Anaya. ¿Se ubican al general Anaya? O bueno, la historia del general Anaya. Creo que no. Es una pendejarita, güey. Cuando toman ya el Churubusco, porque era un convento, estaba el general Anaya, que era uno de los que estaban al mando del ejército mexicano ese día. Se terminaron atrincherando como en un granerito o en una salita, porque ya no tenían municiones. Entonces se atrincheran ahí. Entonces ya cuando los estadounidenses logran entrar después de un chingo de tiempo, porque les costó un huevo poder entrar, güey, porque o sea, no teníamos municiones, pero nos defendíamos hasta con las piedras, güey. Cuando por fin logran entrar, agarran al general Anaya y le dicen, denos su munición. Pero ya no tenían, güey. ¿Qué munición? Ajá, no, y el general Anaya les dice, si yo hubiera tenido munición, ustedes no estarían aquí. Y ese es eso, güey. Y al final lo terminaron. Creo que yo ubicaba a otro vato, güey, Margarito no sé qué, güey, pero Margarito Más o algo así, güey. Pero creo que es este vato en general. O sea, yo esta historia la había escuchado con otra persona, güey, pero ya tiene añísimos, güey. Sí, güey. Entonces es General Anaya, creo que sí es Anaya. vato, General Sí, Anaya. se llama Pedro Anaya, güey. Pero pues sí. Pues bueno, en esta batalla, la batalla empezó a mediodía del 20 de agosto, cuando los estadounidenses iniciaron una ofensiva combinada contra la cabeza de puente, porque había un puente por ahí, y el convento de Churubusco. Después de una feroz pelea cuerpo a cuerpo, tomaron en primer lugar el puente
y dirigieron los cañones cautivos hacia el convento. Varios asaltos de la infantería a la guarnición fueron devueltos por un fuego cada vez más débil de los defensores, hasta que finalmente, después de 3 horas de batalla, cuando los defensores se habían quedado sin pedernal ni munición del calibre adecuado, los estadounidenses escalaron los muros del convento y se metieron. Pues bueno, el corresponsal de un periódico que se llamaba Picayune, que era de Nueva Orleans, este corresponsal venía con el ejército, relató lo ocurrido de la siguiente manera, cito: habiendo tomado esta posición firme, la guarnición completa, con la excepción de los pocos que lograron escapar durante la parte inicial del conflicto, se rindió. Los que se negaron con más vigor fueron los desertores del batallón de San Patricio, quienes pelearon con desesperación hasta el final, arrancando con sus propias manos varias de las banderas blancas izadas por los mexicanos como prueba de rendición. O sea, los güeyes no querían rendirse, güey. Sí, pues sabían también cómo iba a estar el pedo, güey, imagínate. Sí, te vas a ver, güey, te vas a ver. Pues bueno, para las compañías de San Patricio, la batalla de Churubusco fue devastadora. La habían comenzado con 102 hombres cada una, y 3 horas después, el 60% de ellos estaban muertos, heridos o terminaron prisioneros. Murieron en acción 2 tenientes, 4 sargentos, 6 cabos y 23 soldados rasos. Los capitanes John Riley y Santiago O'Leary fueron heridos y capturados, así como Francis O'Connor, que también fue herido y capturado, que él era un soldado enrolado que le hacían falta sus 2 piernas. A la verga, güey. O sea, no, pero las perdió antes, güey. O sea, estaba peleando ahí sin 2 piernas, güey. Pues bueno, fueron 85 prisioneros los que se agarraron en esa batalla, de los cuales se descubrió que 72 eran desertores del ejército estadounidense. Los 84 San Patricios restantes, los que no capturaron, se escaparon y permanecieron dispersos y escondidos algunos días. Pues bueno, después de esta batalla hubieron 2 semanas de paz gracias a un armisticio, con el que básicamente México le dijo a Estados Unidos: espérate, güey, espérate. No mames, compa, espérate, güey, dame chance. Exacto, dame chance. Y pues Estados Unidos dijo: Simón, te doy 2 semanas. En estas 2 semanas que duró el armisticio, se llevaron a cabo los juicios a los San Patricios, que los separaron en 2 grupos. Una parte se los llevaron a Tacubaya y otra parte se la llevaron a San Ángel, donde armaron los estadounidenses unos consejos de guerra y fueron juzgando uno a uno los casos. Cada que se pasaba un prisionero al frente, se le leían los cargos, los cuales normalmente eran deserción y servir en las filas mexicanas, o algo así, similar. Deserción y traición, ¿no? O sea, son 2. Traición serían, ¿sí? Ajá, básicamente. Pues bueno, después de que le leían los cargos, el prisionero hacía su declaración. 60 se declararon inocentes, 11 se declararon culpables y otro, Edward Ellis, se negó a hacer una declaración alegando que nunca había hecho el juramento como soldado de Estados Unidos. Entonces, como tal, él nunca había sido soldado de Estados Unidos. Exacto. Pues bueno, entonces vemos que la gran mayoría se declaró inocente, porque pendejos no eran. Se le ofreció a los San Patricios prisioneros una oportunidad de presentar evidencia en defensa propia. En algunos casos, los hombres pidieron testimonio de su buen comportamiento mientras estuvieron al servicio estadounidense. Muchos acusados ofrecieron excusas para justificar la situación, como los malos tratos de sus sargentos o cosas similares, pero ninguno expuso una razón religiosa o ideológica para su acción. Tampoco ningún acusado mencionó las concesiones de tierra, gratificaciones en dinero o elevados rangos militares prometidos por los pendejos no eran. Sí, exacto, los pendejos no eran. Sí, también, güey. Uh-huh. Pero bueno, en lugar de esto, 2/5 partes de los hombres culparon al alcohol, diciendo que habían estado borrachos al momento de su captura. Porque casi todos alegaron eso.
a mí me capturaron y me obligaron. Pero también, o sea, era como que una parte queriendo salvarse su pellejo, pero también Claro. nunca dijeron de que me cambié porque su pinche religión es una mierda, o porque me ofrecieron cosas, sino que era como de que me capturaron. No, güey, o sea, yo no quería, güey, te lo Juro. juro, bebé. O sea, yo no quería hacer esto. Me obligaron. Pero bueno, Me tropecé y caí. ahora chéquense esta mamada. Con excepción de 2 prisioneros, Ellis, que el vato que dijo que no había jurado, hecho juramento, y un güey que se apellidaba Pieper, los consejos de guerra encontraron que todos los acusados eran culpables de deserción y los sentenciaron a muerte. A Ellis no le pudo ser comprobado que hizo el juramento en el ejército estadounidense, por lo cual se la peló. Y a Pieper, que no era un zapatricio y no se había unido al ejército mexicano, resultó que era evidente que estaba loco. O sea, el güey era un loquito por ahí, güey, que agarraron. Pero bueno, de los 70 prisioneros restantes, 68 fueron condenados a la horca, castigo que estaba reservado evidentemente para los traidores, y los otros 2, Martin Miles y Abraham Fitzpatrick, fueron condenados a un castigo más honorable, se hace ser fusilados. Porque no es lo mismo que te maten en la horca o a que te maten fusilado. ¿A quién mataban en la horca? Creo que a los ladrones, ¿no? O sea, Ajá, prácticamente a los el tipo de bandoleros. castigo Bueno, depende. A huevo, los Ajá, bandoleros. recuerden que ahí el discurso de en torno a la horca es para las personas, pues digamos, o sea, le están reservando como a la escoria de, pues, sí, de la sociedad, A lo bajo, güey, a lo bajo. O sea, más que Ajá. nada lo que es fusilamiento, decapitación, por ejemplo, está reservado para unas personas con mayor estatus. Pero lo que es, por ejemplo, el caso de la horca, el discurso es que es una persona para lo bajo, es para una persona que es un traidor, o sea, es como que tiene otro sentido a otro tipo de muerte. Ajá, y aparte, es básicamente lo mismo que hacían los romanos, güey. Que ves que los romanos a los ciudadanos no romanos los crucificaban. Y a los romanos, a los que sí eran ciudadanos, pues los mataban de una manera menos culera, güey. Tipo, los mataban a pedradas, güey. O los decapitaban. Pero pues es diferente, güey. Era diferente el trato entre un ciudadano romano y alguien no romano. Y lo mismo hacían aquí, güey. O sea, Ajá, para cierto. los más culeros, la escoria, como dices tú, güey, les dejaban lo peor. Pero bueno, mientras esto pasaba, mientras todas las sentencias estaban dándose, mucha gente le rogaba a los generales estadounidenses que no mataran a los San Patricios. Entre ellos estuvieron oficiales mexicanos, civiles, militares y hasta el arzobispo de México pedían a los estadounidenses el perdón a los San Patricios. Entonces, ahí es cuando llega Wilfred Escoda a la Ciudad de México, y este güey había practicado el derecho brevemente antes de empezar su carrera militar. Revisó con cuidado cada una de las conclusiones de guerra y empezó a bajar sentencias. Primero, le perdonó la vida a 5 prisioneros, 2 de ellos, John Brooke y David McElroy, porque eran muy jóvenes. Ajá. La sentencia de Henry Neuer, alemán de nacimiento, fue anulada porque se demostró que fue obligado, ese güey sí lo obligaron a enlistarse con los mexicanos. Edward McHenry fue liberado gracias a su larga carrera militar, y la sentencia de muerte de Abraham Fitzpatrick se canceló porque al desertar no se había unido al ejército mexicano. Y encontraron que no se unió. Entonces fue degradado al rango de soldado raso y se reincorporó a su unidad en Estados Unidos. Scott también le redujo las sentencias a 15 San Patricios prisioneros. A Riley y 5 compañeros les levantó la pena de muerte porque desertaron antes de que el Congreso estadounidense declarara la guerra. Entonces no desertaron en plena guerra. Entonces por eso la liberaron. No es traición, ¿no? Exacto, no es traición. Pero a cambio, Ajá. les pusieron el castigo de recibir 50 latigazos con la espalda bien desnuda, como él decía, y fueron marcados con un hierro hirviendo en una D de desertor. 12 fueron marcados en la mejilla y los demás en la cadera.
y les dijeron o les impusieron que permanecerían prisioneros en México mientras el ejército estadounidense estuviese allí. Pues bueno, el 7 de septiembre de 1847 terminó el armisticio y durante la siguiente semana, mientras se desataban batallas en los alrededores de la Ciudad de México, los San Patricios condenados se enfrentaron a su sentencia. El 10 de septiembre, en la plaza de San Ángel, 14 hombres fueron atados a los árboles de la plaza, tras lo cual un arriero mexicano les infligió los 50 latigazos en sus espaldas. Estos fueron los que no los iban a matar. A los que sí los iban a matar, se les ordenó, que eran 16, que se parasen a la orilla de 8 carretas jaladas por mulas, los cuales estaban directamente debajo de un caldazo, que básicamente es la manera en la que le decían un templete. El caldazo es donde los colgaban básicamente. O era, bueno, era la plataforma. Para la audiencia, o sea, imagínense que es como una tarima y una tarima alta. Una tarima alta. Ajá, un templete. Un templete, güey, y, o sea, estás acá y la idea es que y te ahorques. Exacto. Eso es un caldazo. Pues bueno, aún vestidos con sus uniformes mexicanos, los prisioneros estaban encapuchados y tenían las sogas suspendidas alrededor del cuello. Y al sonido de un tambor, los carreteros arrancaron, dejando a los hombres colgados en el aire. 9 de los cuerpos fueron enterrados en las cercanías y sus tumbas fueron cavadas por Riley y los otros prisioneros. Verga. Sí, güey. Las otras 7 víctimas, las cuales se declararon católicos practicantes, fueron enterrados en el cementerio de Tlacopac. Uh-huh. Al día siguiente, 4 San Patricios también fueron ahorcados y enterrados en Mixcoac. Pues bueno, aquí es donde entramos a la particular del tema. 3 días... No, esto no es lo culero, güey. 3 días después de las ejecuciones de San Ángel, los 30 San Patricios restantes fueron ahorcados cerca de Mixcoac de una manera cruel y dramática. El coronel William Horney, del cual aquí desde donde sea que se encuentren en cualquier lugar del infierno le decimos que chinga su madre, había decidido coordinar las ejecuciones con el asalto estadounidense al castillo de Chapultepec, el cual se veía claramente a 3 kilómetros de distancia en el cerro donde los iban a ejecutar. En la madrugada colocó a los prisioneros en las carretas debajo de los caldazos y anunció que permanecerían ahí, con las sogas atadas al cuello, hasta que la bandera estadounidense se izara sobre el castillo. A lo que Patrick Dalton, que era el que estaba el segundo al mando, respondió: entonces moriremos de viejos. Finalmente, poco antes de las 9:30 de la mañana, cuando los rayos y estrellas reemplazaron la tricolor mexicana sobre el castillo, el coronel ondeó su espada y las carretas avanzaron bamboleantes, lanzando a los San Patricios hacia la eternidad, siendo lo último que vieron la bandera del ejército invasor en el castillo de Chapultepec. Verga, güey. Hay una película de los 90s, 80s, que se llama así, creo que Los San Patricios. Ajá. Pero fíjate, ahí el malo lo ponen Scott, güey. Fíjate, ahí al culero, al mierda, es Scott, y ya tú te vas enterando de que no, realmente ese vato hasta cierto punto, Scott pues... le perdonó la vida un chingo, güey. Ajá. Y a quién ponen como que el chido, a Zacarías Taylor. A Taylor lo ponen como que al no, chido, Taylor era un pedo. Bueno. Sí, güey, pero Taylor mira, wey, que está diciendo... Esta escena en la película está de la verga. Que relata Jaiba, está de la verga, güey. Sí, he visto la escena, güey. Está de la verga, güey. O sea, pon tú que tú no seas mexicano y lo estés viendo y dices, verga, qué culero, güey. Pero imagínate para nosotros, güey. Y puta, para nosotros no mames. Es como si te metieran la mano por la boca, güey. Te está mi corazón, güey. O sea, está de la verga esa escena, güey. Sí la he visto esa escena. Mira, güey, te voy a decir que está culero, güey. Que esta guerra, güey, yo siento que le dejó tan mal sabor de boca a los gringos, güey, que hasta el día de hoy tienen una actitud paternalista hacia México, güey. O sea, esa actitud de que siempre casi en cualquier trato que se haga salen perdiendo tantillo ellos, tiene mucho que ver de este pedo, güey. Porque checa los tratos que hacen
diplomáticos desde esa época. Y en muchos, güey, encuentras este pedo como de que déjales como que lo chido, ¿no? O sea, a estos vatos, güey. Yo siento que tiene mucho que ver de este pedo. Y otra cosa, y es que, bueno, ya vas a entrar al pedo de la indemnización, ¿verdad? No sé, güey, para no meterme en ese pedo. Continúa. O sea, este rollo de que en qué guerra, güey, el que pierde, lo indemnizas, güey. De hecho. Dime en qué perra guerra tú indemnizas al perdedor. Tú en la guerra, güey, agarras al que pierde, ¿sabes qué? La culpa fue tuya y me vas a dar reparaciones de guerra, güey. Aparte de lo que te quité, porque eso, como quiera que sea, tú me vas a... Aparte de lo que ya te quité yo, me vas a dar indemnización por lo que yo te quité, güey, y tuve que gastar para quitarte. Ejemplo, güey, lo vimos con la historia de España, con los romanos y los cartagineses, que los romanos ganaron, güey, y no solamente que ganaron, conquistaron, y me vas a dar reparaciones de guerra, güey. Y eso pasa en muchas guerras, con la Primera Guerra Mundial, güey. Los alemanes perdieron, güey. Y me vas a dar reparaciones de... Ya te quité un chingo de cosas, güey. Pero puta, es que el tratado de Versalles, güey. Es carnicería, güey. Es una carnicería, güey. Sí, güey. Entonces, imagínate, ¿en qué guerra, güey, ocurre esto que deja tan mal sabor de boca? Nunca lo había pensado. Y es tan culero, güey, la forma en la que lo manejaste, güey, y en la que te aprovechaste, que dices, ¿sabes qué, vato? Mira, no hay pedo, güey. Que al final no terminaron de pagar. A lo mejor no te doy todo, güey. No te voy a dar toda la indemnización, pero ahí queda, güey. Es más, no me quieres vender la mesilla, te la compro, güey. Vamos a como compas, güey. Dame la mesilla. Bueno, eso de no te quiero vender, no me quieres vender no me quieres dar la mesilla, te la compro. Bueno, ajá, sí, pero vaya, ya no es la... güey, ya le estaban amenazando de que los vamos a volver a invadir, güey. Sí. Pero te digo, esta actitud de... ¿Cuándo la has visto, güey? Ese es un buen punto. A un país, a otro, al que derrota a otro, decirle, ¿sabes qué? No hay pedo, toma este varo. Es que aquí... Eso no pasa, güey. O sea, eso no pasa. O sea, el punto final... No suele pasar. No suele pasar. Pero, o sea, viendo a la futuro, creo que los vatos dijeron, algún día los mexicanos nos van a servir. Y sí, les salvamos el culo el 5 de mayo. Porque... Es que sabes a lo mejor también por qué lo pudieron haber hecho. Para que no crearan un sentimiento anti-estadounidense tan marcado. Aguanta. Sí, se creó un sentimiento estadounidense, güey. Pero, o sea, imagínate, Estados Unidos sabía, güey, que al final de cuentas, cuando pasado el tiempo, iban a necesitar a México para alguna cosa, güey. ¿Quién sabe? Porque Polk era un hijo de puta, güey. O sea, vamos a ver, o sea, Polk sí era un hijo de su puta madre, güey. Pero hay que decir que el que negocia, güey, un republicano que nos salvó el culo antes que un demócrata, dijo, no puede ser, güey, no les voy... O sea, porque Paul tenía otras cosas que era quitarle lo más que pueda a México. Y si Paul hubiera querido, nos hubiera hecho que pagáramos la indemnización. Sí. Tiene mucho que ver las negociaciones de este... No me acuerdo de que negocia... No sé si lo tienes a la mano, ahí va. Bueno, el pedo es de que el que no negocia, él tiene un sentido, güey, de que... Él tiene otra ideología a la de Paul, güey. Y Paul se emputa cuando ve que terminó negociando. Porque dice, los mexicanos nunca se van a poder parar de acá. O sea, nunca se van a poder... O sea, prácticamente lo que iba a pasar es que íbamos a estar dentro del pueblo americano. Y probablemente a futuro él lo vio como que hubieran hecho más problemas de los que tenían. Ajá, claro, güey. Te ibas a meter en un pedote. El hecho de que se quedaran en la línea... del norte no poblado es muy importante porque puedes meter tu cultura ahí más fácil. Exacto, era otro punto igual y así importante que estos vatos dijeron. Aparte decía este vato, güey, decía, pues Yucatán ya va a entrar en una guerra de castas, güey. Vamos a estar gastando más, va a haber levantamientos, güey, porque es algo que hay que decir. ¿Por qué México pierde la guerra? Y esto es un punto que todos los autores abordan, es por el federalismo. Al punto del confederalismo, de que los estados les valió verga, pues que se joda el gobierno federal, al total a nosotros no nos afecta. Y mira que afectó a todos a fin de cuentas, pero también, y esto a veces uno no lo ve porque pues te gana la emoción, ¿no? Porque al Chile te gana la emoción, güey. Es un momento muy, muy dramático de la historia de México. Decían, el PIB en ese momento en Estados Unidos era 2-3 veces superior al mexicano. O sea, no había punto de comparación. No, los vatos ya estaban literalmente unificados como estados, güey. El dinero pues fluía
sobraba, güey. O sea, ya era una Era economía prácticamente. pujante. Bueno, recuerden igual la doctrina Monroe y el destino manifiesto, güey. Sí. Ellos podían hacer lo que se les pegaba la regalada gana porque ellos. Dios les dijo que ellos lo pueden hacer. Es como Y porque ya podían. Fíjate, ahorita que dices eso del destino manifiesto y de que podían porque podían. Sí. Hay una, no me acuerdo el nombre de este vato, pero muchos tienden a idealizar a Gandhi como el primero en tener la doctrina de la no violencia y de la resistencia pacífica, pero no es en Estados Unidos, no es en la India, bueno, con Gandhi, sino empieza uno de los primeros teóricos de ese pedo en Estados Unidos con la guerra hacia México, que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta guerra, te estás pasando de verga y no te voy a pagar impuestos para este pedo. Y al vato lo meten a la cárcel, güey, y él empieza a decir, ¿sabes qué? Es que esto es resistencia pacífica y pues yo no te voy a hacer caso como gobierno al pagarte impuestos o algo tan sencillo, porque yo no estoy de acuerdo con este pedo que estás haciendo porque es inmoral, porque es una, ¿cómo se llama? Es agandallarse a alguien, o sea, y empieza como que a definir esta doctrina de la acción pacífica y no violenta. Entonces, exacto, sí. hubo muchas cosas acá. El vato que Creo dice que se era llama Nicolas un diputado o senador. ¿Eh? Nicolas Trist, ¿es que dices tú, Jesse? No me acuerdo. Creo que sí. Porque dice que fue el el comisionado de la paz de Estados Unidos. A ver, güey. Según yo creo que sí. Si es republicano, entonces sí es No eso. sé si era republicano, güey. A ver, Nicolás. A ver, pon Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí, o sea, el que lo firma es Nicolas Trist, güey. Entonces es ese vato. Nicolas Trist. Diplomático estadounidense. Estudió Derecho en virtud de Thomas Jefferson. Vida política. Güey, está muy de la verga porque cedimos 55% del territorio. Sí. A ver. Sí, güey, fue él. ¿Sí, sí? Sí, fue él. Ah, sí, es Tris dice. Sí, es Sé Trist. que la última oportunidad tengo ahí está, es que dice. El 4 de diciembre, una carta a su esposa Tris escribe: sé que esta es la última oportunidad y tengo el presentimiento de terribles consecuencias a nuestro país y decido intentar comenzar un tratado hoy por la tarde, que es totalmente mío. O sea, según el vato, güey, veía más contraproducente anexarse a todo México que solo chingarle la parte del norte que no tenía, o sea, como tal no había tanto pedo, güey, porque no estaba poblado, no había una cultura, era más fácil de alguna otra forma ir anexándolo. Ujú, güey. Mientras se chingabas, tenías toda la tajada, güey. Te vale verga, güey. Pues sí, güey, es que iba a salir peor, güey, porque, o sea, imagínate. Imagínate, nos anexan todos. O nos quitan lo que quería cualquiera quitar, que sí, desde de San Luis Potosí para arriba. Nos quitan todo eso, güey. El sentimiento antiestadounidense todavía más marcado de lo que quedó, güey, en la Guerra Fría. Imagínate ese pedo, güey. O sea, ellos evidentemente no sabían que iba a haber una Guerra Fría. Si ahorita, güey, ahorita hay como que un cierto sentimiento de que le están quitando el país y técnicamente son territorios ya de ellos, güey, en lo que es ahorita California, Nuevo México, Texas, güey, de que la población de origen mexicano es enorme. Imagínate cómo hubiera sido el pedo si te hubieras avanzado en territorio. O sea, y ahí sí hubiera sido un problema. O sea, sí, si ahorita es un problema, ahorita es más problema todavía. Güey, o sea, y aparte no había una identidad cultural, güey. Iba a provocar pedos. Exacto, o sea, era un pedo, güey, porque es poner una administración nueva, solucionar los pedos del federalismo mexicano, su central, o sea, era de todas perdidas, era más fácil. Chicanes el territorio que no estaba poblado. Y fíjate, incluso en ese momento ya poco después, me parece que es Abraham Lincoln el que dice, esta guerra pues nos dejó territorios, pero nos va a poner en una situación muy cañona con los territorios que no eran esclavistas. Con territorios que no eran esclavistas. Exacto. O sea, sobre todo, por ejemplo, Lincoln, güey. O sea, Lincoln, por ejemplo, es republicano, güey. Y es el que más trata muy, muy amablemente al gobierno de Juárez, güey. Porque, pues, bueno, de alguna otra forma, evitar un sentimiento tan así, por ejemplo, en la invasión con Napoleón. O sea, por ejemplo, la batalla de 5 de mayo retrasó un año la invasión. Eso le permitió abastecerse a los americanos para
para chingarse a los confederados, que según los confederados iban a tener apoyo francés, iban a equilibrar la guerra, güey, pero o sea, al final es como que de alguna otra forma los mexicanos les salvaron el culo a los americanos. Imagínate. Pero bueno, ya para terminar, después de esto, John Riley cumplió casi un año, la pena de trabajos forzados, hasta que cuando la ocupación estadounidense se fue, O'Reilly desapareció casi sin dejar huella. Robert Real Miller, autor de Shamrock Oxford, descubrió el certificado de defunción de Riley, o el que parece ser, en la catedral antes parroquia de Veracruz, con referencia de nombre Juan Relay, que era como se le escribía o como se le nombraba en los registros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Desdoblando las abreviaturas dice, cito: en la heroica ciudad de Veracruz, en 31 de agosto de 1850, yo, don Ignacio José Jiménez, cura propio de esta parroquia, título la Asunción de Nuestra Señora, di sepultura eclesiástica en el cementerio general al cuerpo de Juan Relay, de 45 años de edad. Natural de Irlanda, soltero, se ignoran los padres, y murió de resultas de embriaguez, sin sacramentos, y lo firmé. Eso es lo que dice. Ahora, si aquí dice que él murió de 45 años de edad en 1850, significa que el güey nació en 1805. O sea, era más todavía más viejo de lo que que estaban en las... Pues es que se menciona que a lo mejor él regresó a Irlanda, pero realmente no se sabe, porque ya después de que termina la ocupación el güey desaparece. No se sabe qué pasa con él. Se pela. Y pues en su honor y en el de los miembros del batallón de San Patricio, la bandera de México ondea en el centro de la ciudad de Clifton, en Irlanda. De hecho, eso al final terminó ayudando mucho la relación entre México e Irlanda, güey. El batallón de San Patricio. De hecho, tenemos muy buena relación. No, porque son dos países católicos. Oye, Salinas de Gortari, ¿dónde tiene segunda nacionalidad? En Irlanda, ¿no? En Irlanda, ¿no? Sí, güey. De hecho, el güey sabía ir a Irlanda. Dublín, o sea, ¿no? terminando su sexenio, dijo, se fue a Irlanda, güey. No se quería meter en pedos, güey. Solo volvió para hacer su huelga de hambre. Eso fue antes. El güey se fue después de la huelga de hambre. A ver, espérate. ¿Se quedó un tiempo? Sí, o sea, terminaron su sexenio y se quedó un tiempo aquí. Ajá. Y ya después de la huelga de hambre es que se fue. O al menos así yo lo recuerdo. No sé, muy interesante, güey. Hacer una huelga de hambre para sacar a tu primo. A su hermano, perdón. A tu hermano con sus millones. Ya ves, güey. Pero bueno, pues con esto llegamos al final de la historia de esta historia del batallón de San Patricio. Si tienen la oportunidad de ver la película, véanla. El final les va a sacar una lágrima porque está muy culera la escena. Güey, de hecho creo que hay una canción que tiene conmemoración. Sí, güey, le hicieron una canción. Bueno, voy a ver si la encuentro. Así como la que le hicieron al Escuadrón 101. A todas las hacemos canciones aquí. Pero bueno, ¿algún comentario de este tema, Paulino? Pues que es el ejemplo perfecto de los héroes trágicos, güey. Estos que la neta muestran un valor muy chido, se la rifan, pero pues no terminan ganando. Porque a veces los héroes no ganan, güey. También hay que decirlo, a veces el héroe no se queda con la chica y no vive feliz para siempre. Lamentablemente, a veces creo que también eso da más realce a la historia, ¿no? Hace que uno se sienta más cercano a ellos diciendo, ¿sabes qué? Pues la neta, las cosas no son siempre chidas. O sea, ¿cómo decirlo? Hay este dicho famoso de cuando se quiere se puede, ¿no? O sea, no, güey, o sea, a veces las cosas son muy culeras y neta, por más que quieras, no se puede, güey. Pero pues eso no quita que se intente, ¿no? O sea, estos vatos, la neta, mis respetos porque aunque muchos de ellos tienen como que este pedo de que no se unieron voluntariamente, o sea por lo que sea cierto o no, el chiste es que pelearon aquí y pues su muerte fue muy culera, o sea, y el hecho de que te hayan colgado en el mero día y a la misma hora en la que cae la bandera mexicana en Chapultepec, pues
pues es bastante simbólico. Sí, güey, verga. O sea, simbólico para ellos, dramático y culero para nosotros, güey. Ya que también hay que ver esto de que, por ejemplo, esto es lo que es como el ejemplo que siempre pongo cuando estamos hablando de historia oficial, güey. O sea, todos los países tienen como que su historia oficial, güey. Y y el ejemplo más claro de cómo se transgiversa la historia con fines políticos, históricos, para no quedar tan mal, es este pedo, güey, de la guerra México-Estados Unidos. Porque los gringos no cuentan de que es que queríamos su territorio y los invadimos. O sea, ellos no dicen eso. Ellos dicen que estos territorios estaban despoblados por mexicanos, pero que sí había ciudadanos estadounidenses ahí. Y que el gobierno de Santa Ana los trataba mal a los que vivían ahí. Entonces ellos, en pro de defender a sus ciudadanos, invadieron México para quitarles esos territorios y que los estadounidenses que vivían ahí vivieran mejor. Ese es el discurso que dan ellos, güey, para justificar la guerra México-Estados Unidos. Oye, pero el día de hoy o... Sí, güey, en los libros de historia así aparece, güey. Así cuentan. Chido ver un libro de texto, güey. De hecho, eso es como que una historia muy cabrón porque uno se pone a pensar, wey, ¿cómo contarán, güey, en las escuelas alemanas el periodo de la Segunda Guerra Mundial? Pues ellos sí lo cuentan así. Ajá, de hecho... O sea, pues pero por el aspecto de que después de la guerra, güey, se da un movimiento en contra de la ideología de los nazis. Bueno, fíjate, en esa parte que dice Jaiba de los alemanes, y es diferente, pero bueno, ahí al menos se supone que pasada la guerra, la gente ya no solía hablar de eso, güey. De hecho, hay un libro que se llama el hombre de hojalata o el tambor de hojalata, no me acuerdo exactamente el nombre, que te habla más o menos de este pedo, de cómo los adultos dejaron de hablar de ese pedo, sí, hasta que de pronto, pues, la gente pudo volver a viajar, y cuando iba a otro país y decían, yo soy alemán, y pues el choque, ¿no? Porque en otros países, pon tú, que un niño alemán fuera a Francia y dijera, yo soy alemán, y el vato así de... Obviamente al niño francés sí le contaron todo el pedo de cómo estuvo la guerra, los exterminios y la chingada. Y este chavo contárselo al alemán, que en su vida lo había escuchado, era como que el choque, ¿no? Sí, bueno, luego, también los franceses tuvieron algo de culpa claro, ahí. Claro, pero, bueno, o sea, pero lo sabías, ¿cómo vas ¿no? a poner todas tus pinches defensas en la frontera con Alemania y descuidas la frontera con Bélgica? O sea, también, güey. Se la volaron los vatos. ¿Cómo vas a, bueno, igual cómo decir vas que a descuidar la línea marginal? Pero bueno, al menos con el caso de Estados Unidos estaría muy bueno, a mí me gustaría ver un libro de texto de los chavitos para ver si al menos lo mencionan, ¿no? O sea, pues por ejemplo, como la Primera Guerra Mundial, güey, o sea, me imagino estos discursos de por qué Alemania pierde, güey, lo de Versalles, güey. Porque la verdad de Versalles, güey, es que los franceses la cagaron ahí. Ellos son los grandes culpables de la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos con tal de... Bueno, tienes que entender los antecedentes que Prusia le chinga a Francia otros territorios, güey. Y los franceses quieren dar huevo, güey. Y los vatos con tal de chingar a Alemania, güey, hacen que al final Alemania... Prácticamente lo que pudo haber pasado con México, güey. Los terminaron, ¿cómo se llama? Evitando que pudieran prosperar. Sí. Y eso desencadenó una guerra mundial, güey. Y se los chingaron a ellos, güey. Exacto. Entonces, por ejemplo, es como que estas interpretaciones de la historia, igual tendríamos que ver cómo se escriben los discursos, güey. Cómo se escribe el discurso. ¿Sabes qué? Ahora que lo recuerdo, por ejemplo, para darnos una pequeña idea, bueno, a los mexicanos quizás, ¿no? De cómo se ve la historia en Estados Unidos. Yo creo, Jaiba, que a lo mejor es muy simplista, güey. Y para un ejemplo pequeñito, los Padrinos Mágicos, güey, hacen una pequeña alegoría a la independencia de Texas. No lo manejan como la guerra de Texas, lo manejan como la independencia de Texas. Hay un episodio en el que Jimmy se vuelve más inteligente que Token. Uh-huh. Y habla de la independencia y dice, México cede su soberanía a Texas con tantos kilómetros cuadrados. Y nada más dice eso, y se pone la gorrita de Crockett, uh-huh, del castor, y solo dice eso. México da su soberanía a Texas con tantos kilómetros, ¿no? Sí. Lo único que dice. O sea, es que digo, o sea, ellos siempre trataron de... Siempre han hecho... Pues, han ocultado, güey, lo que realmente hicieron. O
Siempre como que En lo todo, ponen así, muchas güey. cosas, la neta. Pero pues sí. Bueno, ¿algún comentario que tengas tuyo, sí? Pues nada, decir de que pues este episodio de la historia, pues ahí está. Es pequeñito si bien, pero significativo para entender las buenas relaciones Irlanda-México, que ha albergado uno de sus políticos más corruptos, pero pues ahí está. Muy bonito, pues ¿qué te puedo decir? Intentaron hacer algo bueno, pero en este país y el destino a veces a las buenas personas casi nunca les va bien. Verga. Pues decir que cuando recordemos la invasión norteamericana, dato curioso, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo está así estipulado, invasión por parte de los americanos. Recordar de que estuvieron estos hombres, son parte de nuestra historia, ellos pelearon con los mexicanos codo a codo, y decir que Santana es el peor presidente que ha tenido el país. Pues bueno. De hecho, ahorita, dato que se me olvidó decir antes de decirle a Yoshi. Ahorita que estabas diciendo eso de los alemanes, güey, del shock que tenían, me acordé de un episodio de Los Simpsons, güey, en donde es una casita del horror, me parece, en donde sale como que un monstruo, güey, gigante de gel y se traga a los alemanes, güey. Y un alemán le dice al otro: ¿qué hicimos los alemanes para merecernos esto? Y el otro se le queda viendo y dice: sí. No me acordé, güey. Güey, es el del golem, güey, el que dice judío, ¿no? No me acuerdo. Es que yo recuerdo que él se los traga como que un monstruo de gel o algo así. Pero se los traga un monstruo. ¡Ah! Ya sé cuál dices, güey. Ya sé. Y que un alemán dice: hicimos los alemanes para merecernos esto. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Culera la historia, triste. Reiteramos, vean la película para que se echen unas lágrimas. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @asipasopodcast. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau. A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan y en Instagram y en Twitter como Pau-3cc. ¿Y Yoshi? A mí me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Y el día que tenía que contar que un grupo de irlandeses murieron viendo, o sea, contarles la historia de cómo terminan muriendo en la horca, viendo cómo la bandera de Estados Unidos se alza en el Castillo de Chapultepec. Solamente les pueden decir que a Chile así pasó. Chile así pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.